Les decía que está con nosotros el diputado socialista Roy Cortina. ¿Qué tal, Roy? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Me estaba contando cómo se ha integrado el Partido Socialista dentro del Congreso con interbloques y a su vez como una mamushka, decía, ¿no? Sí, porque, bueno, se ha configurado un sistema político en la Argentina en donde hay, lógicamente, frentes. Eso a veces se simplifica cuando se va a la elección, pero cuando después ya queda visibilizado el resultado y se empiezan a conformar las distintas bancadas, empiezan las complejidades. Así que nosotros tenemos un bloque de 8 diputados, el Partido Socialista, que a su vez integra un interbloque con el Frente Amplio Progresista, el FAP. Pero que a su vez, por eso yo hablaba de las mamushkas, coordina con los diputados del radicalismo, de UNEN, de la ciudad. La idea incluso es mostrarnos juntos ya a partir de abril en una actividad pública en donde se pueda presentar a este frente como un frente progresista. Todavía no está el nombre, probablemente se llame UNEN porque es el nombre más conocido, y a nivel de la Cámara de Diputados eso es una suma muy interesante de diputados, casi 80. Y en el Senado lo mismo, entre 12 y 14 senadores, para empezar a mostrar una alternativa de cara al 2015, ¿no? Con los datos del INDEC dibujados durante años, el Congreso optó por este índice del Congreso que se ha diferenciado del índice oficial con la colaboración de consultoras privadas. Este último, del 3,4%, ¿es un índice creíble para el Congreso? Es un índice más creíble. Lo que pasa que no se puede soslayar que todavía tiene muchos oscuros dentro del claro y oscuro que significa esta gestión en materia de medición de estadísticas. Y además uno no puede olvidarse del pasado, sobre todo por el tenor, las formas que tiene el ministro Kicillof de dirigirse a los argentinos. Esto no es una reprimenda, un conjunto de escolares que se portaron mal, uno los reta y bueno, y sigue la clase. Acá, cuando se habla de que el INDEC ha funcionado mal durante muchos años, eso significa que se ha escondido pobreza, que eso ha afectado a millones de argentinas y de argentinos que la han pasado muy mal en la Argentina. Entonces, Kicillof no puede decir libremente que las consultoras se equivocan o el Congreso se equivoca porque el único instituto que puede medir con rigurosidad la inflación y otros números y estadísticas es el INDEC, porque dispone de una infraestructura, porque tiene 200 empleados. Bueno, está muy bien que así sea, pero yo me pregunto qué es lo que ha hecho con 200 empleados y con la estructura que tiene el INDEC y la seriedad que debería haber tenido estos 6-7 años. Entonces hay cosas del pasado que no se pueden olvidar. Y hay cosas del presente que siguen siendo oscuras. ¿Cómo puede ser que todavía el INDEC no informe en cuánto calcula la canasta básica de alimentos y la canasta básica en la Argentina? O por ejemplo que no haya precios de referencia. Sí, y que por supuesto esté por debajo de lo que calculan muchas consultoras privadas y las mediciones del Congreso. Pero bueno, es un avance que, a ver, para que se entienda, hoy todo el mundo está de acuerdo en que la canasta básica en la Argentina está en 6.500 pesos. 6.500 pesos para no ser pobre. En noviembre y en diciembre este gobierno, con Kicillof también a la cabeza, calculaba esa canasta básica en 1.700 pesos. ¿Cómo uno no va a tener derecho a desconfiar y a seguir insistiendo en que no alcanza con estas mediciones nuevas que ha hecho el INDEC? El INDEC requiere de un cambio total, requiere de directores nombrados por concurso, que vuelvan todos los que han sido echados, requiere de un control parlamentario. Es gravísimo porque el INDEC lo que a vos te muestra, para que lo entiendan los televidentes, es la radiografía social que tiene el país. Si el INDEC miente, estamos mintiendo cuántos pobres hay, cuántos indigentes hay, cuál es la situación del país, y por lo tanto no podemos abordar las políticas públicas para resolver esos problemas. Claro. Sí, es, digamos, si la realidad, si el INDEC refleja o no la realidad. Pero por supuesto. Es un espejo que imita, que copia perfectamente o que distorsiona. Sí, y distorsiona adrede, porque la inflación en la Argentina ha sido muy, digamos, el gobierno es cruel, porque la inflación, primero que ellos no la pueden controlar, por un lado.
porque hay un desfasaje económico y no hay país que pueda funcionar como ha funcionado en estos últimos 2 años, con inflaciones que oscilaban entre el 22 y el 28%, y la actual proyectada entre 35 y 40. ¿Sí? No quiero hacer la estadística que estamos después de tal o cual país. Objetivamente es malo, pero aparte, castiga a los sectores de ingresos fijos, castiga a los que menos tienen en la Argentina, pero aparte, el gobierno ha sido consciente y la ha utilizado para recaudar, porque es el principal impuesto que hoy tiene la Argentina. Porque recauda con una inflación del 25, del 30%, pero cuando calcula el presupuesto, o sea, lo que tiene que gastar y lo que tiene que invertir en políticas sociales, en infraestructura, lo calcula con una inflación de mucho menos. Entonces, el desfasaje entre el 10% y el 25% lo pagan los más pobres en la Argentina. Y esto el gobierno lo sabe. Ese esquema ya no y lo ha hecho adrede. Sí. Esta semana es muy importante lo que ocurrir en el Consejo de la Magistratura por el caso Yarvide, en donde hay mayoría del oficialismo con 5 integrantes contra 4 de la oposición. Desde UNEN, digamos, ¿cuál es la postura justamente? Porque ya dejando de lado Yarvide, lo que está ahora en la mira o digamos la mirada es si el Consejo de la Magistratura protege a un juez sospechoso de corrupto, o si lo castiga, o si lo reprime, o si lo que ha sucedido con Ollarvide en todos estos años y el rol del Consejo de la Magistratura es muy grave en la Argentina, porque lo que la gente empieza a sentir es que todas las causas que están vinculadas a la corrupción, todas las causas que tienen que ver con hechos que sacuden al país en términos políticos, de corrupción económica y social, van a quedar siempre en manos de Ollarvide. Entonces hay que hacer justicia con la justicia. Yo espero que estén a la altura de las circunstancias, y estén a la altura de las circunstancias no solo con Ollarvide, sino con otros casos también. Hoy salió publicada una nota de opinión mía en el diario La Nación con respecto al vicepresidente de la Nación. Lo que sucede con Ollarvide es muy grave, pero lo que sucede con el vicepresidente de la Nación es más grave aún. Hace mucho tiempo que la presidenta le tendría que haber dicho que dé un paso al costado. Porque si no, con el caso Vudú, lo que queda claro que la corrupción no ha llegado hasta Vudú. Vudú era un eslabón más. Esto llega al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, y llega a la actual presidenta de la Nación. Entonces es necesario tener un enfoque más integral de lo que está pasando con la justicia, porque estuvimos discutiendo durante 2 semanas el Código Penal por el tema de la inseguridad. Hay que tener una visión integral de la inseguridad que tiene que ver también con el funcionamiento de la justicia, con la justicia penal y con la justicia en general, por estos casos y por estas situaciones que se dan con el vicepresidente de la Nación y con Ollarvide. Justamente con respecto al código, lo que pasó, hay una lectura, digamos, jurídica del debate, pero también una política, en donde Sergio Massa picó en punta con este debate, lo capitalizó para él, y en el resto de las fuerzas, por ejemplo, lo que se ven en todo caso es como, de hecho son distintos partidos, como más dispersión a la hora de liderar un debate político. ¿Quién lo va a encabezar ese debate? No, pero el debate político, yo creo que Massa ha tenido una cuota de oportunismo político muy importante con un tema que sensibiliza mucho a la gente. Acá en la Argentina nosotros tenemos que ver si los grandes problemas los abordamos desde las causas o desde las consecuencias. Si abordamos los problemas desde las consecuencias, siempre vamos a apelar al oportunismo y a la sensibilidad que tiene la gente, que es lógica, porque no es una sensación la inseguridad, es una realidad. ¿Sí? Ahora, lo que ha hecho Massa, aprovechando esta situación, no es algo respetable para mí desde el punto de vista político. Porque vamos a aclarar las cosas. Hace 2 años la presidenta le pidió a un conjunto de juristas si podían elaborar un borrador porque ella quería presentar un anteproyecto al Congreso de reforma del Código Penal, que fue sancionado en 1921 y que está absolutamente desactualizado. En el actual Código Penal tiene más valor la vida de una vaca que la de una persona. Si vos sos tratante, si a vos te acusan de delito de trata de personas, te corresponden entre 4 y 8 años de prisión. Ahora, si vos robás una vaca, más. Entonces,
había que hacerlo. Ahora, no había que hacerlo ahora, y no había que considerar que ese borrador es el definitivo Código Penal. Yo como socialista, ningún socialista, ni ningún progresista va a votar un Código Penal que baje penas a narcotraficantes, que baje penas a delitos de trata. No vamos a discutir liviana y superficialmente en un país que no es ni Suecia, ni Finlandia, ni Alemania, la excarcelación, la reincidencia. Por supuesto que vamos a discutir todo, o bajar, por ejemplo, la barbaridad de bajar penas que tengan que ver con violación, por ejemplo. Ahora, el oportunismo de haber estado hace 4 años o 3 años siendo jefe de gabinete de Cristina y ahora presentándose como la solución de Argentina, eso, y además teniendo responsabilidad. Yo he tenido debates con Giustosi, ¿sí?, uno de los referentes más importantes. ¿Qué ha hecho Giustosi mientras fue intendente junto con el resto de los varones del conurbano bonaerense para frenar el delito en la provincia de Buenos Aires? Y ahora creen que porque se eleven las penas se va a resolver el tema del delito. Vamos a resolver. El problema del delito en la Argentina tiene que ver con reducir dramáticamente y en manera urgente la exclusión social, y en que los jueces no tengan discrecionalidad en la aplicación de las penas. Necesitamos un código penal que sea bien preciso y que los jueces no puedan evadirse, para que, como bien lo dice el dicho popular, los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra rápidamente. Y eso hay que discutirlo con seriedad, hay que discutir código penal, la reforma de la justicia, el sistema carcelario, y hay que hacerlo descontaminado de las campañas electorales, que es lo que ha hecho Massa. Bien. Ahora todos hablamos de un impasse hasta el Mundial. El Mundial es como, se entra en un paréntesis del mundo. Ahora, después va a avanzar con una campaña electoral en donde otra vez haya una elección interna para definir sus candidatos. Sí, sería muy bueno, porque a nosotros en la ciudad de Buenos Aires nos ha dado un gran resultado. La gente valoró que nosotros discutamos de manera transparente, incluso a veces fogosamente, como vos recordarás, en los debates televisivos, pero vio que el que ganó, bueno, ganó, por supuesto, encabezó la lista. El que perdió intercaló esa lista, respetó, siguió haciendo campaña, y todos bajo un mismo paraguas protector, que era lo que construimos entre todos porque lo demandó la gente. En las marchas contra el gobierno pacíficas, vos recordarás, multitudinarias, la gente lo que nos decía: únanse, si tienen un 70, un 80% de coincidencias, un 60%, es suficiente para generar entre todos una alternativa. Dejen de lado las vanidades personales. Eso es lo que hizo UNEN, y la gente lo premió. Y yo creo que a nivel nacional, primero vamos a construir un programa y una fuerza política, como te decía, un frente progresista. Y luego, si hay muchos candidatos, mejor. A nivel nacional hay muchos que compitan. A nivel de la jefatura de gobierno de la ciudad, sí hay muchos que compitan. A nivel de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que compitan. Eso lo va a valorar la gente y le va a dar mucha potencia y competitividad electoral. ¿Y va a ser candidato a jefe de gobierno? Yo me voy a postular a candidato a jefe de gobierno por el Partido Socialista. Espero que haya muchos más candidatos, que podamos competir, y eso va a enriquecer el debate y va a potenciar aún en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, diputado, por venir. Gracias por la invitación.